Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Damos gracias al Señor por su palabra. Mis amados, pueden volver a sentarse. Antes de pasar a considerar lo que nos toca considerar esta mañana en la Escritura, quiero reiterar la bienvenida a los amigos que están con nosotros y saludar la presencia de Mayra Vázquez, que está con nosotros también el día de hoy, su cuñado Aquiles y su hermana Luz Medio. Dios le bendiga mucho a ellos y a todos los amigos que están con nosotros, Joseph y su esposa también, que nos visitan hoy, unos amigos nuestros. Reiterar también que esta tarde a las 6:30 debemos estar aquí nuevamente. Vamos a recibir a los hermanos de la Iglesia de Benecer como fue anunciado hace un rato. Así que, hermanos, hagamos lo posible de estar aquí temprano para recibir a los hermanos que vienen a visitarnos. Y finalmente, yo sé que hemos sido tocados por la tristeza de la partida de algunos hermanos en los últimos días, hermanos de larga data entre nosotros, desde la muerte, vamos a poner como parámetro la muerte de la hermana Reina Santana, que estuvo con nosotros tantos años, más de 30 años, como parte de esta iglesia. Luego la hermana Menina, la madre de la Roche, que estuvo también, estuvimos orando por ella tanto tiempo, ¿verdad? Ella en cama, hasta que el Señor decidió llevarla. El hermano Ramón Prescott Pomón, el esposo de nuestra hermana Yolanda, el padre de Johnny y de Tania, un hermano muy querido con nosotros, y ya últimamente la hermana Bérgica Herrera. Estos hermanos, bueno, todos los hermanos son muy queridos, pero hay hermanos que tienen una especialidad, con cuales compartimos especialidades en aspectos que son muy cercanos. Y yo sé que nosotros como iglesia hemos sido muy tocados por la partida de esos hermanos. Sin embargo, esta tristeza no debe anular de ninguna manera la palabra de Dios, que nos dice que para los que estamos en el Señor, la muerte no es una pérdida, sino que morir en Cristo es ganancia. La palabra de Dios nos dice a nosotros que son bienaventurados los que mueren en el Señor, porque descansan de su trabajo, pero sus obras con ellos continúan. La palabra del Señor nos dice que no ignoremos acerca de los que duermen, para que no nos pongamos tan tristes como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, asimismo traerá el Señor con Jesús a los que han dormido en Él. Y estos hermanos, según lo que nosotros, el testimonio que tenemos de ellos, durmieron con el Señor. Así que cuando el Señor se manifieste, ellos también serán glorificados y presentados frente a nosotros. ¿Creemos esto, hermanos? Los niños nos dijeron hoy en el Osías, ¿recuerdan cuál fueron los dos versículos del día de hoy? Que el Señor le dijo a Marta que Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, y todo el que vive y cree en Él, no morirá eternamente. Así que los que estamos en el Señor Jesucristo ya hemos vencido la muerte. Amén. La vida es nuestra, la vida eterna, la vida para siempre. Por un tiempo, por un pequeño tiempo, nos separamos de nuestros hermanos, pero llega el día cuando suene la final trompeta, porque el Señor mismo, con voz de ángel, con voz de arcángel, con voz de trueno, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y quiénes van a resucitar primero? Los muertos en Cristo. Y luego que nosotros, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y en las nubes, y así estaremos para siempre.
con el Señor. Me gusta el final de este capítulo 4 que dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que demos un aplauso al Señor por llevarse a nuestros hermanos. Compartía hoy con los hermanos de la clase de pareja en la escuela dominical el texto de Romanos capítulo 11 y versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Amén. Bueno, amados hermanos, yo tengo hoy una participación muy extensa frente a ustedes. Y probablemente, no me dará el tiempo para compartir todo lo que tengo que compartir con ustedes. Tal vez tendré que dividirlo en dos participaciones. Yo sé que ustedes se ponen contentos cuando yo les digo que lo voy a hacer en dos participaciones. Pero recuerden que yo utilicé la palabra humanera de la semana, probablemente. Esa es la palabra humanera de hoy, probablemente. Lo que es probable no significa que será así definitivamente. Así que, bueno, este pasaje que hemos leído nos presenta las actitudes que asume la gente frente al Cristo crucificado. Si recordarán, mi última participación con ustedes desde aquí fue el domingo antes pasado. Y ese domingo hablamos acerca de la cruz que el Señor Jesús cargó. Cómo Jesús, en el pasado, en el versículo 17, ese solo versículo tratamos ese día, y cómo la Biblia nos dice que Él, cargando su cruz, salió al lugar de la calavera, que también es llamado Gólgota. Y vimos allí qué significaba eso de Jesús cargando su cruz. Pusimos énfasis en esa parte especial que habla de un pronombre posesivo de su cruz. No era la cruz mía ni la de otro, era su cruz. Pero también hicimos una interpretación y una aplicación sobre lo que significaba eso para nosotros hoy día. Cada uno de nosotros tiene una cruz que debe cargar. Dice la Biblia que los que queremos seguir al Señor, que somos sus discípulos, debemos primero negarnos a nosotros mismos, negar nuestro ego y tomar nuestra cruz cada día, entonces seguir en pos de Jesús. Hoy Jesús hace una invitación desde la cruz. El Cristo de la cruz convoca a la gente y les hace un llamado a apropiarse de los beneficios de su sacrificio a través de la fe. La fe, como compartíamos hoy en la escuela dominical, la fe es el elemento esencial para la vida cristiana. La Biblia dice que somos salvos por gracia, pero esa gracia se manifiesta por medio de qué cosa, mis amados hermanos? Por medio de la fe. Esa fe que no proviene de nosotros, porque no somos capaces de generar una fe, sino que esa fe viene de Dios. Dios en su misericordia, en su gracia, en su bondad, con el gran amor con que nos ha amado, también nos ha provisto de creer en Cristo. Y a propósito de creer en Cristo, la fe cristiana debe estar de manera única, dirigida y enfocada en la persona del Señor Jesucristo. Hay gente que está creyendo en muchas cosas diferentes, pero si nosotros somos cristianos, verdaderos cristianos, la fe nuestra, el creer nuestro, debe estar enfocado, basado en la persona del Señor Jesucristo. Y eso no puede perderse de vista. No puede perderse de vista. Volviendo hoy
al versículo que nos enseñaron los niños esta mañana, los dos versículos, dice la Biblia allí, partiendo del versículo 25, Jesús se presenta ante Marta y le dice, ¿qué le dice? Yo soy. Y a partir de decirle yo soy, luego le dice, el que cree en mí. Eso dice Jesús. No es el que cree en lo positivo, en el aura, en qué sé yo qué cosa. El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y luego dice, y todo aquel que vive y cree en mí, otra vez, se repite esta palabra. ¿Quién es el que está hablando? Jesucristo. ¿Y a dónde está dirigiendo la fe nuestra? La fe de los creyentes. En la persona de Jesucristo. Es en Jesucristo que debe estar basada la fe, debe estar enfocada la fe, debe estar dirigida la fe. La fe del creyente no puede dirigirse ni basarse en ninguna otra cosa que no sea en Cristo. No en la iglesia, no en los pastores, no en los milagros, no en el poder, no en la oración. La fe del creyente debe basarse, enfocarse en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos, notemos cómo la Biblia nos presenta al Cristo crucificado como un elemento que hace ese llamado a todos los seres humanos para que crean y tengan los beneficios de ese creer. En Juan capítulo 3, versículos 14 y 15 dice la palabra de Dios: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree o que en él cree, dice el versículo 15, que cree en quién, que crea en quién. Pero ¿quién es ese Cristo? Dice el Señor Jesús, hablando, dijo que había una necesidad, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Bueno, para que nosotros podamos entender eso, Jesús hizo una referencia a un acontecimiento del pasado. ¿Qué fue lo que sucedió en el pasado? Mientras el pueblo iba por el desierto, se encontraron con una plaga de serpientes venenosas que el Señor había puesto en su camino. Y cuando uno del pueblo era mordido por la serpiente, ¿qué pasaba con ellos? Bueno, morían. Entonces había que buscar un remedio para que el pueblo no siguiera muriendo. ¿Y qué le dijo entonces Dios a Moisés? Hazte una imagen de una serpiente y levántala en un asta. Levántala que esté alta. Y cuando alguien del pueblo sea mordida por alguna serpiente, que dirija su mirada hacia la serpiente levantada. Y cuando mire la serpiente, entonces sanará y no morirá. A esto se está refiriendo el Señor Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos, ¿tenía la serpiente levantada en el desierto poder para sanar? No. Lo que nosotros sabemos es que es la obediencia a la palabra de Dios la que hace que nosotros podamos tener los beneficios que salen de lo que Dios ha prometido. Ahí se pierde mucha gente y por eso levanta idolatría. El Señor nunca ha estado a favor de la idolatría. Lo que el Señor busca es que nosotros sigamos, que obedezcamos su palabra, aunque sea una cosa tan ridícula como mirar una serpiente de bronce para sanarnos de una mordida de una serpiente venenosa. Leía un libro alguna vez que decía que no hay nada ridículo que usted levantarse en la mañana y arrodillarse frente a su cama y comenzar a hablar con alguien que usted no ve, que usted no sabe si está ahí, ¿verdad? Es ridículo, pero la palabra de Dios a la que yo creo me dice que si yo doblo mi rodilla ante Él, que es el poderoso, Él oirá desde los cielos. Y aunque mi aposento esté en lo más recóndito, en lo más oscuro de la tierra, yo tengo la promesa de Dios en su palabra que Él oirá desde
que redefinir en qué está nuestra fe, nuestra creencia. Nuestra creencia no puede ser una fe ciega, no puede ser una fe tradicional. Nuestra fe es una fe viva. La Biblia dice en 1 de Pedro que nosotros somos piedras vivas. Y como piedras vivas tenemos que saber en quién está puesta nuestra fe. Sigamos adelante, ¿verdad? Porque dije que tengo mucho que decir y probablemente no lo podré decir en una sola exposición. Jesús ya salió, según el versículo 17, cargando su cruz, y la Biblia nos dice que iba a un lugar, al Gólgota, el monte de la calavera, y es inminente la crucifixión. Versículo 18 dice que allí le crucificaron. La crucifixión de Jesús, lejos de ser una escena de derrota y de frustración, de vergüenza, representa para nosotros un acto de amor redentor. Y me gustaría afinar un poco sobre esto. El profeta Isaías, en el capítulo 53, muchos años antes de la crucifixión, advirtió algo, le advirtió algo a los creyentes. Le dijo: le veremos sin atractivo para que le deseemos. Y eso parece como contradictorio, porque para nosotros lo que atrae un deseo es algo agradable, ¿verdad? Algo que tiene estéticamente está bien, algo que es dulce, que no cause repulsión. Y parece que la crucifixión no va a causar ese efecto de atracción en nosotros. Dice el profeta: le veremos pues sin atractivo para que le deseemos. Y lo que sucede en la cruz es que el Jesús crucificado está desfigurado. ¿O cómo se dice? ¿Desfigurado o desfigurado? Desfigurado. No parece ser atrayente para nosotros. Y parece un Jesús derrotado. Parece un Jesús que, en vez de causar para nosotros una atracción positiva, causa una repulsión, porque es un hombre que está muriendo y que ha recibido golpes. Es un sacrificio que no es agradable. Pero lejos de eso, la crucifixión es una muestra de un amor redentor, de un pago misericordioso para librarnos de la condena del pecado. Es una muerte que sustituye el castigo nuestro y que a cambio nos regala una vida abundante. En relación a esto, miren lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 2. Les sugiero subrayar o sombrear esta parte de la escritura, porque toda la escritura es agradable, pero esta parte es interesante para nosotros los que creemos y que tenemos una lucha constante con los pensamientos negativos que respecto a nuestra fe el maligno trata de imponer. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 al versículo 15: y a vosotros, Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? ¿No están conmigo leyendo Colosenses 2:13? ¿Qué dice? Os dio vida juntamente con Él. ¿En qué consiste esa vida? Perdonando todos los pecados. Yo no sé si usted leyó conmigo, pero ahí dice que juntamente con Cristo el Señor perdonó todos mis pecados. Es verdad que yo soy un pecador, eso no se me quita.
pero el Señor perdonó todos mis pecados. Una vez que yo puse mi fe, mi confianza en el Señor Jesucristo, mis amados hermanos, el Señor perdonó todos mis pecados. Y usted dice, pastor, Él perdonó todos sus pecados del pasado. Bueno, yo le digo que también los del presente. O bueno, si usted no lo sabía, también los del futuro, el Señor me perdonó también. Porque una vez que el Señor me ha perdonado para siempre. Eso significa que yo entonces debo vivir pecando. Bueno, si usted vive pecando, significa que todavía el Señor no lo ha perdonado. Pero si el Señor le perdonó, esté seguro que el Señor perdonó todos sus pecados. Dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Cuántos vivieron aquí el régimen del doctor Balaguer de la época de los 70? Los 12 años. Ok, muy bien. ¿Cuántos vivieron la época del PRD del 78 a los 86? ¿Cuántos? Oh, pero hay una gente que yo pensaba que era más viejo, que son jovencitos. Cuando viene a mí, yo soy el más viejo de todos ustedes. ¿Cuántos vivieron la época de Leonel Fernández del 96 al 2000? Ok, bueno, la de Hipólito de Danilo del 2000 al 2016. Y obviamente estamos viviendo la de Abinader, para no dejarlo a ustedes que son simpatizantes y mencionar a sus líderes, ¿verdad? Bueno, pero comienzo con la época del doctor Balaguer, porque me dicen, no lo viví en la época, pero me dicen que si a ti te agarraban preso porque te encontraron una lista de riferos, ¿se acuerdan que metían preso a los riferos? Una vez que te llevaban al cuartel, te hacían un expediente, te escribían un expediente, entonces te guardaban ese expediente ahí, y después, por cualquier otra cosita que tú hacías, si te agarraban preso, lo primero que aparecía era ese expediente. También, si tú eras joven, en esa época, ser estudiante era como un delito, según me dicen a mí, porque todos los estudiantes eran etiquetados como comunistas y hacían expedientes a los jóvenes como comunistas. Y una vez un joven caía preso por algún delito, ya tenían un expediente guardado en la policía. Bueno, los que vivieron esa época podrán entender bien lo que dice el versículo 14. Dice el versículo 14 que espiritualmente había un expediente espiritual que era contrario a nosotros. Es decir, que ese expediente estaba guardado, eso que llaman el acta de los decretos, que nos era contraria. ¿Y saben lo que hizo Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario? Que Él tomó esos expedientes, que eran muchísimos, porque tal vez nosotros no éramos delincuentes, pero pecadores sí éramos. Y todos los días de nuestra vida, cada vez que nos levantábamos y hasta que nos acostábamos, cometíamos pecado. Imagínense usted todos los expedientes de pecado que teníamos guardados en un almacén, no era en un archivo, porque para nosotros no había archivo. Para cada uno de nosotros había un almacén más grande que esta nave, de todos los pecados que nosotros cometimos. Pero una vez que Cristo murió por nosotros, agarró todos estos expedientes. Y dice la Biblia que cuando los clavó en la cruz, los anuló. Note que el texto dice que anuló el acta de los decretos que nos era contrario. Hermanos, cuando nosotros leemos esto en la Escritura y tenemos conciencia de lo que la Biblia nos está diciendo, tenemos que explotar con un gloria a Dios bien grande, porque lo que está sucediendo para con nosotros es algo que no tiene comparación. El Señor es maravilloso. El Señor es maravilloso. Y tenemos que decirlo y alabar el nombre del Señor, no cansarnos. Cada vez que nosotros pensamos en la grandeza del Señor, en la obra maravillosa que Él
El creyente siempre tiene que tener una alabanza en sus labios. No hay razón para estar callado, porque lo que tú eres hoy, lo que el Señor ha hecho contigo, la seguridad que tú tienes, la esperanza que te ha dado el Señor Jesucristo, es una esperanza eterna. Vivir en esta vida y a pesar de la muerte, no de lo que dice el Salmo, este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Y Él estará con nosotros aún más allá de la muerte. ¿Saben lo que es eso? Por eso Pablo dice, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Ay, hermanos, si nosotros pensáramos bien lo que es la vida cristiana, no habría motivo para entristecerse en este mundo. Viviríamos riendo todo el tiempo. Bueno, no sé, porque se nos gastarían los dientes, no podemos reír siempre. Pero viviríamos satisfechos en esta vida. Esta vida no tiene por qué ser una vida de frustración, de quebrantamiento. Esta vida es verdad que pasan cosas que son dolorosas, pero la Biblia misma nos dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Hermano, aún las cosas más terribles de este mundo es para nuestro bien. Y eso no es por nosotros, es porque nuestro Cristo logró eso por nosotros. Pero a pesar de eso, a pesar de esa realidad, cuando nosotros pensamos en la cruz, cada uno de nosotros tiene actitudes diferentes. Y lo que yo pretendo hoy es presentar con la gente que se reunió alrededor de la cruz en este pasaje, 8 actitudes diferentes que la gente puede tomar y presentar cuando se acerca a Jesús crucificado en la cruz. Vamos a ver la actitud que toma la gente como Pilato, con una prepotencia y una autosuficiencia inexplicable. Vamos a ver la actitud de los soldados, una miseria materialista y carroñosa. Vamos a ver la actitud de la multitud, como espectadores pasivos y cómplices del mal. Vamos a ver la actitud de los líderes religiosos, con una oposición irracional del legalismo. Veamos también la actitud de los malhechores que fueron clavados al lado de Jesús, la realidad de todos y la oportunidad de escoger. Vamos a ver también la actitud de las 3 Marías que dice el texto que estuvieron allí. Es una lealtad que rebasa la frontera. Vamos a ver la actitud de María, la madre de Jesús, la negación y valentía de una mujer que encuentra honra y refugio en el Jesús crucificado. Y finalmente la actitud del discípulo amado, asumiendo el deber de obedecer y de servir. Y lo que pretendemos es, mis amados, que al escuchar cada una de esas actitudes, nosotros hagamos un paralelo con nuestras vidas y que nos coloquemos al lado de cada una de esas personas y digamos: ¿eso se parece a mí o no se parece a mí? ¿O yo me parezco a él o no me parezco a él? Que hagamos un paralelo con nuestra vida. Creo que tocaremos las 2 primeras. La C restante la veremos, si el Señor nos da la oportunidad de la vida, más adelante, ¿verdad? Lo que sí espero es que ustedes regresen para que juntos la veamos. Veamos lo primero, Pilato. La prepotencia de una autosuficiencia. Ustedes saben que Pilato le tocó ser en esta escena el procurador, el procónsul, el jefe, el gobernador de Roma para Judea, la autoridad máxima, la representación del César. Y entonces, como tal, ese poder infló a Pilato. Y en las palabras de Pilato vamos nosotros a observar que hay cierta prepotencia, que hay un asomo de autosuficiencia que no es real, porque el ser humano no es autosuficiente. El ser humano necesita
necesita de otros. Debe decirle que hasta de la cucaracha necesita el ser humano. Y eso es asqueante, ¿verdad? Había un hermano que decía, eso es asqueante. Pero usted sabe por qué existe la cucaracha. Para el beneficio de nosotros. Sí, porque hay elementos dañinos en la naturaleza que son controlables solamente por ese animalito tan feo que se llama cucaracha. Que si no existieran las cucarachas, esas otras cosas nos llevaran a nosotros a la destrucción. Ya yo los noto que a partir de hoy, esos que tienen esa casa llena de cucarachas, hoy le estarán tirando un pedacito de pan a la cucaracha. Miremos a Pilato y esa prepotencia. Dice el verso 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Versículo 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Versículo 22. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. ¿Usted conoce a alguien que se parece a Pilato? Yo sé que usted conoce a alguien que se parece a Pilato. Usted mismo. Todos nosotros nos parecemos a Pilato en un momento dado. Todos nosotros nos inflamos de tal manera que entendemos que los otros no tienen la capacidad, ni la autoridad, ni la moral para reclamarnos algo a nosotros. Que somos autosuficientes. Pilato no solamente en este escenario mostró esa actitud. Recuerden que más adelante, antes, cuando estaba interrogando a Jesús, que le preguntó a Jesús de dónde venía, que Jesús se quedó callado, Pilato quiso inventarle la plana a Jesús y le dijo: yo tengo autoridad. Yo tengo autoridad. Leamos el versículo 10 para que lo veamos ahí. 19:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces le dijo Pilato: ¿a quién le está diciendo? A Jesús. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Este es un hombre prepotente. Él está frente al autor de la vida. Él está frente al Señor de toda la creación. Y la actitud de él frente al Señor es decirle: yo tengo autoridad. Mis amados hermanos, la prepotencia es una variación del orgullo que proviene de nuestro ego inflado, de creernos que somos autosuficientes, que tenemos el poder de hacer y deshacer. Es una actitud dañina en el ser humano. Este hombre exhibe su prepotencia abiertamente. Le contesta a las autoridades judías: lo que yo he escrito, lo he escrito. Es decir, ustedes no tienen nada que reclamar. No admite divergencia, no admite razones ni oposición. Él reclama la autoridad sobre sí mismo y también sobre otros, además de una muestra de autosuficiencia que no necesita ni de nada ni de nadie. Amados hermanos, no creamos que merece condenación Pilato por esta actitud. Miremos también nuestras actuaciones con nuestros semejantes. Probablemente en el hogar, con el compañero o con la compañera, usted se siente superior o usted siente que él o ella no tiene la capacidad de reclamarle, de llamarle la atención, ni de sugerir
La Biblia, la palabra de Dios, nos da un consejo en la carta del apóstol Santiago. Me gustaría que vaya conmigo al capítulo 4. Leamos allí dos versículos, versículo 6 y versículo 16, para aquellos que como Pilato privan de ser prepotentes y autosuficientes. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste, ¿a quiénes resiste Dios? A los soberbios, y da gracia a quienes. Recuerden a Jesucristo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El cristiano que es prepotente, el cristiano que muestra soberbia, es un cristiano que no está siguiendo a Cristo, no está aprendiendo de Cristo. Y miren lo que dice el versículo 16 de Santiago capítulo 4. Pero ahora os jactáis en vuestra ¿qué? En vuestra soberbia, y toda jactancia semejante que dice la Biblia es mala. Miren, mis amados hermanos, tal vez lo dice Sócrates o Platón, que eran filósofos de la antigüedad, yo dudo de ello, pero como lo dice la Biblia, toda soberbia semejante es mala. Y si la Biblia dice que es mala, es mala, sin cuestionamiento. Bueno, por lo menos yo no cuestiono la Biblia. Lo que la Biblia dice para mí es definitivo, es malo. En segundo lugar, los soldados, mostrando una miseria de materialismo carroñero. Los versículos 23 y 24 de Juan capítulo 19. Dice la palabra de Dios, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron, ¿quiénes? Los soldados. Los soldados también estaban ahí. Lo primero que nosotros podemos aprender de este texto es que había 4 soldados, porque la Biblia dice que hicieron 4 partes, una parte para cada uno, había 4. Así que los 4 participaron en igual condición. Ellos se unieron. Miren, en nuestro lenguaje actual, estos soldados hicieron una asociación de malhechores. Eso fue lo que hicieron. Si tuviéramos que juzgarlo hoy con la justicia dominicana, el delito cometido es asociación de malhechores. Se unieron los 4 para cometer el delito de despojar al Señor Jesucristo de su vestimenta para adueñarse ellos de ellos. Eso fue lo que hicieron los soldados. Pero hay una muestra de un materialismo tremendo aquí. Es que ellos están al pie de la cruz, donde el Señor, el Dios encarnado, está sacrificándose para salvar al mundo. Y lo único en lo que ellos pueden enfocarse en ese momento no es en la persona de Jesucristo, sino en lo que Jesucristo tiene de valor para ellos, de valor material. Bueno, mis amados hermanos, con dolor tengo que decirlo, pero hoy en día hay tanta gente que se acerca así a Jesucristo. ¿Saben lo que es el materialismo? Es dar una importancia desmedida a las cosas materiales. Dar una importancia desmedida a las cosas materiales. Y hay tanta gente que está en la iglesia, que es muy devota, que es tan fiel a los servicios de la iglesia, que no se pierde una actividad de
pasé por cierta situación, yo gasté 100,000 pesos de medicina y la iglesia no me dio ni una ofrendita. Una pregunta, ¿quién te dijo a ti que la iglesia está para darte tu ofrendita? ¿Saben cuál es el valor de la iglesia? El compañerismo de oración. El compañerismo, el estar contigo, el orar por ti, el acompañarte en esos momentos difíciles de la vida, en poner el hombro para cargar contigo. Probablemente aquellos que tú crees que pueden darte tienen una carga más pesada que tú, por eso no te pueden dar. Además, no vengas a la iglesia por eso. Yo sé que los mismos que vienen, muchos de ustedes no van a venir ya. Le vi la cara. Le vi la cara y dijeron, bueno, para el domingo no vengo. Bueno, pero si es así, no venga. A la iglesia no se viene para eso. A la iglesia no se viene para buscar un bien material. Ese no es el valor de la compañía en la iglesia. Estás haciendo y asumiendo la actitud de los soldados. Estás aquí, el Señor Jesucristo está presente. Tú tienes la oportunidad de acercarte al trono de la gracia. Y lo único en lo que estás pensando en ese bien material que tú quieres conseguir, en ese interés desmedido. Y así hicieron los soldados. Es tan lamentable que todavía en el día de hoy sigamos teniendo gente que al pie de la cruz no estén mirando a Jesús, sino también la ropa de Jesús. En eso está su pensamiento. Amados hermanos, Jesús advirtió sobre gente como esta. En un capítulo que ya estudiamos de Juan, el capítulo 6, encontramos a una gente que Jesús alimentó. En esta iglesia siempre estábamos diciendo el evangelismo integral, el evangelismo integral, el evangelismo integral. Está bien el evangelismo integral, pero la desgracia del evangelismo integral es que la gente va por el integral y no por el evangelismo. Usted sabe que la gente busca línea integral, para integral, línea integral, no sé, la palabra integral es muy famosa. Pero el peligro y la desgracia del evangelismo integral es que la gente se enfoca más en los elementos de integralidad que en el Jesús al que nosotros queremos integrar a la gente. Perdónenme si algunos de los que están aquí son padres de los niños de los centros, ¿verdad? Pero el ejemplo más palpable son los centros que tenemos aquí como iglesia. Y los centros que tenemos como iglesia son parte del ministerio de la iglesia para que la gente reciba los beneficios del Señor a través de la fe en Cristo. Pero yo quiero que ustedes vean cuáles son los días que más gente viene cuando son convocados por los hermanos de los centros. La gente ya le tiene el calendario cogido. Si es el último fin de semana de mayo o de diciembre, no cabe nadie. Llegan temprano, la lluvia cae, la gente viene, hace sol fuerte, la gente viene. Y cuando llega agosto, que sabe, aquí vienen a buscar los bonos, aquí vienen, cuando ustedes invitan, mira, hay un culto evangelístico, siempre tenían algo que hacer. Perdón que yo sé que también hay cristianos que son parte de los centros y hacen lo mismo que los padres que no son de la iglesia. Me da cosa hablar de eso porque como que dicen, ya, pero no están, como que dicen, como le están echando el diablo, lo que no. Yo solo estoy explicando la actitud materialista que tiene la gente. ¿Qué dice la Biblia en Juan 6, 26 y 27? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, dice Jesús. Oiga lo que dice Jesús a la gente, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La gente
de la antigüedad buscaba a Jesús, no porque creía en Jesús, sino porque se beneficiaba de los milagros que Jesús hacía multiplicando el pan. Y Jesús reconoce. Amados hermanos, hoy más que aquellos soldados, hay gente que se ubica cerca del lugar donde está Jesús en la cruz, pero solo por el interés de conseguir beneficios materiales y particulares. Qué penoso cuando tenemos a un Jesús colgado en la cruz, sacrificándose para darle el beneficio de la vida eterna a los seres humanos. Los seres humanos se acercan por cosas tan menudas como el materialismo. Lo que hemos visto hoy solamente son dos ejemplos de personas que estuvieron cerca de la cruz, pero que tuvieron actitudes equivocadas en relación a ese acercamiento a la cruz. Si Dios lo permite, la próxima vez que estemos aquí, estaremos viendo los otros 6 tipos de personas y actitudes que puede tomar la gente cuando se acerca a Jesús sacrificado. Que el Señor nos ayude a tener la mejor actitud cuando nos acercamos a la cruz y a Jesús crucificado en ella. Vamos a inclinar el rostro, vamos a cerrar los ojos. Oremos al Señor, dándole gracias por su palabra.